Buen día, amados hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Nuestra oración por ustedes ha sido que la fuerza del Señor y su Espíritu Santo los unja, los proteja y los guarde. Y estoy seguro que el Señor lo ha hecho en medio de las decisiones que se toman, donde ustedes trabajan, donde ustedes sirven y a donde ustedes van. Sabemos que la protección del Señor está ahí. Oremos esta mañana para que la palabra del Señor venga exactamente para dirigirnos, para enseñarnos cómo debemos de vivir cada día. Padre nuestro que estás en el cielo, te rogamos que el pan que tú has ofrecido darnos todos los días venga esta mañana sobre la mesa del Señor. Señor, que nosotros todos como tus sacerdotes, como aquellos que han sido llamados para servirte y ministrarte, puedan también ser participantes del pan de tu mesa, de los panes de la proposición. Habla nuestros corazones, dirígenos y que nuestros pasos puedan ser de bendición para tu vida. Señor, no nos dejes andar por el camino que no debemos. Dirígenos tú, Señor, así como tú puedes dirigir el corazón de un rey a donde es parte de tu plan, así también a tus hijos amados que somos nosotros, no nos dejes andar por otros caminos, sino por el camino de tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Este día vamos a ver otra parte sobre la vida de un santo y hoy veremos el título, La fuerza de un santo. La fuerza de un santo. Surgió prácticamente este otro punto porque el Señor me hizo meditar en cómo la mayoría de nosotros estamos pasando por circunstancias tan difíciles, por momentos mundiales, locales y familiares y personales en los cuales ha habido una lucha constante, un ataque del enemigo para tratar de desviarnos, para tratar de disminuir nuestra confianza, para tratar de disminuir y hasta quitar nuestra fuerza. Viene desánimo, viene tristeza. Vamos a ver qué cosas pueden quitarnos la fuerza. No va a ser hoy, pero lo vamos a ver el próximo domingo. Hoy vamos a ver una parte, yo creo, la más importante en relación a la fuerza del santo. Para eso, vamos a ir juntos al libro de Primero de Samuel, en su capítulo número 2, este versículo número 9 revela exactamente lo que todos los santos de todas las épocas han creído. Dice aquí, este es el cántico de Ana, la madre de Samuel. Él guarda los pies de sus santos, o sea, su camino. No solo los protege, sino también los guía. Mas los impíos perecen en tinieblas. Quiere decir que en ese camino de los santos también hay luz. 9, al final. Porque nadie, dice, pongan atención a la frase, esta última del versículo, porque dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nosotros podemos tener fuerza física, fuerza emocional, y hay personas que se diferencian de otras porque enfrentan los problemas de una forma muy buena. Otros no consiguen enfrentar sus problemas con tranquilidad, con paz, sino inmediatamente se ponen nerviosos, les salen manchas en la piel, comienzan con dolores de cabeza, se les sube la presión. Hay muchos síntomas físicos que se revelan a través de que el corazón no consigue enfrentar cualquier situación. Pero entonces, como mencionamos,
existen diferentes formas como las personas enfrentan sus problemas. Lo que sí es verdadero es que todos los enfrentamos. Sin embargo, a pesar de que hay algunos que consiguen tener fuerza y que los demás puedan decir, pero qué hombre, qué mujer más fuerte, cómo consigue soportar la muerte de fulano o consigue resistir las infamias y las calumnias, o cómo consigue enfrentar este momento difícil financiero que están viviendo. Bueno, el hecho es que a pesar de esas diferentes formas de cómo nosotros enfrentamos los problemas y las luchas en la vida, cada uno de nosotros, hasta los más fuertes, hasta los hombres y mujeres más fuertes en esta tierra, tienen que un día llegar a reconocer que la única manera de enfrentar cualquier cosa será a través de la fuerza del Señor. Porque en un momento determinado habrá un desgaste, habrá debilidad. Por eso es que es muy importante lo que dice aquí. Nadie, no importa si es un Sansón, hasta él perdió su fuerza. No importa si es un grande espiritual, puede perder su fuerza si no tiene el cuidado para mantenerla. Pero aquí dice, nadie será fuerte por su propia fuerza. En el libro de Efesios, en el capítulo 6 y versículo número 10, ahí dice, por lo demás, hablando Pablo aquí sobre la forma correcta de vivir entre padre y madre, ¿sí? Entre familias, padre, madre, hijos, entre esposos, entre los cristianos en la iglesia, entre los amos y los siervos. Él dice, por lo demás, o sea, por lo que resta, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos significa hacerse fuerte, ¿verdad? Recibir fuerza. Y la única fuente de la verdadera fuerza que todo hombre y todo cristiano necesita es el Señor. O sea, podemos resumir esto, que el completo o el más perfecto secreto de la fuerza espiritual reside en la unión con el Señor. Por eso dice, fortaleceos en el Señor, ¿verdad? Porque es nuestra unión con Él, permaneciendo con Él, que nosotros tendremos esas fuerzas. No es una cuestión solo de ser cristiano, porque yo entiendo, hay muchas personas cristianas que creen en Jesús, creen en Dios, creen que pueden ser guardados por el Señor, pero aún así llegan a afligirse de tal manera que llegan hasta enfermarse y muchos hasta perder la esperanza. Pero no es eso lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es que vamos a comenzar juntos a ver este otro aspecto de la vida de un santo, que es la fuerza. ¿Dónde está la fuente de la fuerza de ese santo? Según los especialistas, hablando de la fuerza física, para poder adquirir masa muscular y fuerza física, la genética es importante. Como veíamos hace un momento, hay personas que tienen la capacidad emocional y espiritual de ser más fuertes que otros. También en lo físico es igual. La genética es importante. Pero ellos dicen, pero los hábitos lo son mucho más. Quiere decir entonces que a pesar de que tú puedas ser de aquellas personas que se debilitan fácilmente, que enfrentan los problemas con miedo, o que no consiguen manejar sus pensamientos, que están a 100 por hora cuando se sienten solos, cuando sienten que todo se está huyendo del control de sus propias manos, hay una posibilidad para ti. O sea, a pesar de que físicamente la genética es importante, no lo es lo más
importantes. Son los hábitos, según ellos. Y quiero darles aquí rápidamente 8 aspectos que estos especialistas físicos dan y que creo que pueden ayudarnos como una introducción a entender lo que estamos diciendo. Primero, ellos dicen que los que quieren dar una masa muscular mayor a sus cuerpos y mayor fuerza física, ellos necesitan calentar de forma adecuada para proteger sus articulaciones. Hay que calentar primero. Después, cuando la persona está en su máximo nivel de fuerza, después de calentar, porque el máximo nivel de fuerza es cuando tú todavía no te has desgastado, ¿verdad? Estás comenzando a hacer tus ejercicios. Entonces, ellos recomiendan como primer punto, use el peso máximo que pueda y luego comience a bajar con la cantidad de peso. Primero es el peso máximo. Vean ustedes qué interesante. Yo no voy a tomar tiempo para esto porque mi propósito no es darles una aula física, de educación física, de cómo van a hacer sus ejercicios, pero estas 8 partes aquí de especialistas pueden darnos una idea de lo que el Señor está diciéndonos también. Segundo, ellos dicen que después de ese esfuerzo máximo con el mayor peso que tú puedas levantar, debes descansar al menos entre 3 a 5 minutos. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen que el cuerpo necesita regenerarse, ¿verdad? Y hay una molécula transportadora de energía que es la trifosfato de adenosina, que esa hace con que todas las moléculas del cuerpo reciban el combustible necesario, la oxigenación necesaria para poder ayudar a las contracciones musculares. O sea, no es posible hacer movimientos fuertes con ciertos músculos del cuerpo, las piernas, los brazos, en fin, los hombros, la espalda, abdominales, todo eso si no se tiene un descanso entre los ejercicios. Tercero, dice, trabaja los puntos débiles. Imagínense qué interesante. Quiere decir que si tú te sientes muy cómodo haciendo bíceps porque crees que tus brazos son muy fuertes, pero no te sientes cómodo haciendo pierna porque las sientes muy débiles, ellos dicen, trabaja los puntos débiles. Qué importante es esto. Trabaja los puntos débiles. Cuarto, entrena con alguien más fuerte. Qué interesante. Ellos recomiendan y ellos han visto por experiencia que cuando tú tienes a alguien más fuerte contigo trabajando ahí, te sientes motivado y él también va a ayudarte y él va a llevarte a metas mayores que las tuyas porque él está arriba en fuerza y en masa muscular. Quinto, tienes que fortalecer tus caderas. La parte de las caderas, de la cadera, es muy importante. O sea, el tronco en sí, la parte de en medio del tronco deben estar muy fuertes porque de otra manera no tendrás estabilidad, y tampoco te permitirá aumentar más el peso porque no tendrás fuerza en esta parte. Entonces necesitas fortalecer la parte de en medio, las caderas. Sexto, usa un cinturón de peso. Qué interesante. Algo que va a apretar aquí tus intestinos. Hay personas que levantan pesos tan fuertes que les sale una hernia. Por eso es sabio oír los consejos, porque ellos dicen, usa un cinturón de peso, porque al no usarlo se corre el riesgo de lesionarse y no utilizar toda la fuerza que tú puedes dar, ¿verdad? Porque para aumentar de fuerza tú necesitas tomar mayores pesos. Ayuda también a apoyar la zona lumbar en los pesos muertos como sentadillas y prensas. Qué interesante. Séptimo, entrena muy pesado. Quiere decir, parece que esta podría ser casi la misma que se fue al principio, la primera, pero aquí hay algo muy importante. Por ejemplo, si vas a trabajar, dicen ellos, el bíceps, entonces debes de comenzar con la carga habitual, pero ponerle un 20% más. Lo que significa es que vas a comenzar cuando estás con toda tu fuerza a hacer todo lo mejor, a dar todo lo mejor, porque de esa manera lo que va a suceder es que vas a poder, después de 5 repeticiones, dicen ellos, tú vas a poder después volver a lo que ya estás habituado
y cuando sientas será mucho más fácil. Así se adquiere mayor fuerza. Y por último, dice, debes aprender a tener una respiración profunda antes de cualquier levantamiento. Cualquier fuerza que tú vas a hacer, debes respirar profundamente. No solo por la oxigenación o por el oxígeno que tu cuerpo, tus moléculas, nosotros todos necesitamos, sino también para la concentración, dicen ellos, y para la motivación. De tal manera que estos 8 aspectos ellos mencionan como importantísimos para poder adquirir masa muscular, músculos más fuertes, mayores y fuerza física también. Bueno, resumiendo, para adquirir fuerza espiritual es necesario aumentar el peso que levantamos. O sea, si hay cosas que nos están viniendo que sentimos que están demasiado pesadas, es porque probablemente no estamos practicando lo que debemos hacer. No estamos llevando un mayor peso para que cuando venga cualquier otra situación difícil, no la sintamos tan difícil de manejar. Por ejemplo, dice aquí la Escritura en 1 Corintios, capítulo número 10, fíjense ustedes lo que la Biblia dice, que es preciosa la palabra de Dios, en el versículo número 13. Bueno, 12 y 13 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es un momento, y está hablando aquí de los momentos de prueba que el pueblo de Israel pasó por el desierto, y es un consejo para nosotros porque pasaremos por momentos difíciles en la vida y lo estamos haciendo, estamos pasando por ellos. Sin embargo, el que piensa estar firme, mira que no caiga, dice. Entonces viene ahorita el consejo inmediato que dice en el verso 13, no os ha sobrevenido, fíjense, no os ha sobrevenido. Dios sabe qué es lo que necesitamos para aumentar nuestra fuerza, porque espiritualmente también necesitamos ser cada día más fuertes. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana. ¿Perciben? Nunca vamos a tener algo que venga a decir, ay no Señor, eso no es justo, ¿verdad? Esto no está de acuerdo a mi capacidad. No, aquí dice, pero fiel es Dios, nunca vendrá, pero, dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Ahí está. Entonces eso significa que si yo no aguanto, el Señor no lo va a poner. No, Él no está diciendo eso ahí. Él dice aquí, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Quiere decir que Él sabe, así sucede en lo físico. Por eso dice, entrena con alguien de mayor fuerza. Y nosotros tenemos al más fuerte. Dios en Él está la fuerza. No es el más fuerte, en Él está toda la fuerza. Y Él quiere darnos cada día más de su fuerza. Y lo que está diciendo aquí es que en las situaciones Él va a darnos, nos va a colocar un poco de mayor peso, que Él sabe que podemos resistirlo, ¿verdad? Para que vayamos adquiriendo mayor masa espiritual y mayor fuerza espiritual. Y dice aquí la Escritura, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, el Señor es fiel en darnos de su fuerza. Debemos aumentar el peso, debemos tener también la capacidad espiritual para seguir soportando y también debemos aprender a descansar. Hay momentos en que nosotros nos sentimos tan afligidos en los momentos de enfermedad, por ejemplo, o de escasez financiera o falta de trabajo, cualquier situación que nos saca de nuestra zona de confort, ¿verdad? Ahí nos sentimos afligidos. Es en esos momentos que nosotros también tenemos que aprender a descansar. Descansemos en el Señor. El Señor dice en el libro de Isaías, cálmense, aquíétense, ¿verdad? Confíen, yo estoy con ustedes, Él no nos deja. Y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar. Quiere decir que ese peso, nosotros decimos, está muy pesado. No, el Señor dice, tú lo puedes levantar.
El Señor dice, esto es para darte más fuerza, esto es para fortalecerte, no para destruirte. Nunca el Señor hará algo que venga a destruirnos. Luego, trabajar los puntos débiles. Trabajar los puntos débiles. El Señor sabe de qué nosotros padecemos. El Señor sabe de qué pie cojeamos, decimos por ahí, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras flaquezas? El Señor sí las sabe. Tal vez hasta las personas más cercanas a nosotros, marido, mujer, hijos, saben de qué nosotros fallamos, en qué cosas cuando las enfrentamos pegamos el grito en el cielo. Tenemos que fortalecer nuestras partes débiles. Y para poder crecer en la fuerza del Señor, como leímos ahí, dice, fortaleceos en el Señor. La única manera de fortalecernos en Él es trabajar las partes débiles. Trabajar esas partes débiles. Con razón, también leemos en la Escritura, en 2 de Corintios, el propio escritor de 1 de Corintios, Pablo, nos dice también aquí en 2 de Corintios, capítulo número 12, hablando de su propia vida, porque a veces también, ¿saben ustedes que el orgullo también puede ser una debilidad? Infelizmente, y yo digo también por otro lado, gracias a Dios, que es una debilidad. Si no, imagínense, el orgulloso serían los más fuertes. No. Nadie será fuerte por su propia fuerza, dice en 1 de Samuel 2:9. Entonces aquí vemos en 2 de Corintios 12, versículo número 9 y 10, dice, y me ha dicho, el Señor le ha dicho, porque Pablo dice, Señor, 3 veces he rogado para que quite de mí eso que me pone, pero me apacha, me debilita, me pone frustrado. Yo ya estoy cansado de esto, no quiero vivir otra vez esa situación. Y entonces le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, recuerden lo que dice Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él quiere darnos su poder, Él quiere fortalecernos. Pero dice aquí que todos nosotros tenemos partes débiles, ¿verdad? Miembros débiles. Son esos los que necesitamos trabajar. Si nuestros miembros débiles son las piernas, es ahí que hay que dedicar más tiempo, según los especialistas. Y según el Señor, ellos aprendieron eso del Señor, porque la experiencia y el cuerpo humano Dios lo crió. Y dice entonces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, voy a prestar más atención a mis debilidades y voy a sentirme mejor, más cómodo con aquellas cosas que necesito trabajar y no tratando de que el Señor las quite de mí o haga un milagro conmigo. ¿Verdad? Hay personas que me han dicho eso. Ay, como quisiera yo que el Señor hiciera un milagro y quitara esa parte flaca de mi carácter. De mi temperamento, porque yo soy así y yo creo que voy a morir así. Sí, hay un dicho hasta que nosotros conocemos muy bien que dice genio y figura hasta la sepultura. Si nosotros no permitimos que el Señor haga un cambio verdadero en nuestras vidas, realmente genio y figura se va hasta la sepultura. Lo que necesitamos es que el Señor venga sobre nosotros y que lo haga como lo hizo con el apóstol Pablo, diciéndole, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad, Señor. Entonces Pablo dice aquí, me gloriaré para que repose sobre mí el poder de Cristo. No hay una confusión en el hecho de gloriarse en las debilidades. Lo que está diciendo es, ahora sí voy a trabajar más en eso. No es una cuestión de que Dios me lo quite, que Dios me libre de esta incómodo que ha venido sobre mi vida. No, lo voy a trabajar. Voy a trabajar, y lo voy a trabajar, y lo voy a trabajar, y voy a ser fortalecido, y el poder del Señor va a habitar en mí. El verso 10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, fortaleceos en el Señor, me gozo en las debilidades. A mucha gente no le gusta hacer pierna. Personalmente a mí no me gusta. Siento que es la parte débil. No, yo siento fuerza en los brazos. Increíble. Así es la mayoría. Pero
Pero ¿por qué no sentir un poco de mayor placer? ¿Por qué no especializarte más en aquellas cosas que son tus debilidades? Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas. Eran cosas que el apóstol Pablo no quería más pasar. O sea, bien el Señor le dijo a Ananías cuando le fue a profetizar a Pablo y oró por él y recibió el Espíritu Santo, porque yo sé que él va a padecer mucho en mi nombre. Desde el inicio de su llamamiento le fue dicho que él padecería mucho. Y era algo que él y todos nosotros no queremos pasar, ¿verdad? Sin embargo, hay momentos, tal vez no en el mismo nivel que otros siervos van a pasar, nosotros también pasaremos. Tal vez un poquito con un poco de grado menor o menor todavía. Pero vamos a pasarlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Gloriarnos en esos momentos. Vamos a decir, Señor, yo necesito ser fortalecido, sí, en esas áreas, en necesidades, en persecuciones. Imagínense toda esa parte, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando yo consigo permitir que la gracia de Dios tome control y gobierne aquello que yo no he querido tocar, porque para mí es un cuco, ¿verdad? Para mí es algo que solo me avergüenza. No, vamos a comenzar a tratar con eso. Y cuando yo trate esa parte débil de mi vida, yo voy a ser fortalecido no por mi propia fuerza, sino por la fuerza del Señor. Bien dice también la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, hablando de los héroes de la fe, y en el verso 34 dice, hablando de ellos, de todos ellos, dice, apagaron fuegos impetuosos. ¿Cómo hicieron eso? ¿Por su propia fuerza? No, nadie será fuerte por su propia fuerza, dice la Escritura. Evitaron filo de espada. ¿Cómo hicieron eso? Sacaron fuerzas de debilidad. Quiere decir entonces que aquello que en lo que ellos se sentían incapaces, en aquello que ellos se sentían inútiles, levantaron sus ojos al cielo y le dijeron, Señor, necesitamos de tu gracia. Y ahí vino la fuerza. Y comenzaron a ver el gran poder del Señor. Y comenzaron a ver que ellos podían confiar en el Señor a pesar de que todo aquí estaba oscuro, sin luz. No podemos ver claramente qué es lo que estamos enfrentando. Sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas. Imagínense, de batalla en batalla nos hacemos fuertes. Por eso es que esos consejos de ir aumentando el peso, eso ayuda y el Señor lo sabe. Entonces Él nunca nos va a poner un peso mayor que el que podemos llevar. Quiere decir que si estamos enfrentando lo que estamos enfrentando, el Señor lo sabe, no vamos a quejarnos, no vamos a murmurar y no vamos a decirle, Señor, pero por favor, soy tu hijo, no permitas que esto te pase a mí. No, le vamos a decirle, Señor, dame la gracia para enfrentar esto que yo a veces evito, que yo no quiero y que no me gusta porque me avergüenza. No, vamos a luchar y vamos a esforzarnos, ¿verdad? Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y nosotros vamos a enfrentar a los enemigos y a los problemas con otra postura interna, con otra actitud interna, y nos va a dar grandes victorias, y nosotros seremos parte de estos héroes de la fe que sacaron fuerzas de flaqueza y que se fortalecieron de batalla en batalla. Es a través del compañerismo con nuestros hermanos y con aquellos que son más fuertes que nosotros, por eso es bueno tener un pastor, que debemos seguir luchando la vida. Afirmar la parte central del cuerpo, que significa nuestras emociones y nuestros sentimientos. Cuidado con picos de emociones en el sentido de mucha tristeza o de mucha amargura, porque eso nos puede llevar a la depresión y eso es peligroso en la vida. Por eso es que tenemos que fortalecer ese cinto. Ese cinto de la verdad debe estar aquí, debe haber también ceñir nuestros pensamientos, pero también aquí nuestros sentimientos también deben ser ceñidos, las entrañas, los órganos principales, los intestinos. Dicen por ahí
que nosotros tenemos, una científica hace muchos años dijo que tenemos 2 cerebros en el cuerpo. Uno es este que ya conocemos y el otro son los intestinos. Y ella se atrevió a decir que este cerebro aquí de los intestinos manda a este otro. Quiere decir entonces que si tú te dejas a destruir o desanimar por tus sentimientos y por tus emociones, por tu perspectiva de la vida, este cerebro aquí va a comenzar a pensar que de veras eres un ratón comparado con ese gato que está apareciendo ahí para comerte. No, cuidado, aquí deben estar fuertes, deben estar ceñidos la parte central. Usa el cinturón de la verdad. Entrena pesado. O sea, aprende a respirar también correctamente en la presencia del Señor. Repito entonces el consejo básico que desde el principio mencionamos. El completo secreto de la fuerza espiritual reside en la unión con el Señor. El Señor es nuestra fuente de la vitalidad espiritual. Él es la fuente. Bien, entendemos entonces cuando el Señor dijo en Juan capítulo número 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, somos nosotros, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Verso 4, permaneced en mí, fortaleceos en el Señor, permaneced en mí. En los momentos de dificultad, vamos a la presencia del Señor y permanezcamos allí hasta que Él llene nuestro corazón con su paz y que sintamos la confianza y dejemos de atormentarnos con esos pensamientos constantes de derrota y de destrucción y de fracaso. Tenemos que ver al Señor. Él es toda la gloria, en Él está toda la gracia, en Él está toda la fuerza. Y así podremos seguir adelante. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Nadie será fuerte por su propia fuerza. 1 Samuel 2:9. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Por tanto, la fuerza de un santo radica principalmente en el Señor. Hay otros aspectos que veremos juntos el próximo domingo, pero hoy queremos resaltar este aspecto. Nuestra fuerza principal está en el Señor. Por eso es que debemos acudir a Él, debemos permanecer en Él. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Yo creo que, como dice aquel dictado, entre el dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Es increíble que para poder entender que separados del Señor no podemos hacer nada, a veces pasan años en la vida para aprenderlo. Nosotros vivimos como cristianos nuestra vida y enfrentamos los problemas y lloramos y nos quejamos y oramos y decimos, el Señor no me ha oído. ¿Por qué? Porque no estamos realmente permaneciendo en el Señor. Porque el Señor nos está garantizando que si permanecemos en Él, daremos mucho fruto. Y también si permanecemos en Él, tendremos de su fuerza para resistir cualquier vendaval, cualquier investida del enemigo, cualquier problema. Separados de mí, nada podéis hacer. En Deuteronomio, capítulo número 8, sucedió que el Señor a través de Moisés tuvo que dar esta palabra al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Deuteronomio es una repetición de la ley, ya están frente del río Jordán antes de cruzarlo, y Moisés está dándole las últimas instrucciones a ellos. Y dice aquí en el capítulo número 8, en el verso número 11, cuídate
de no olvidarte, fíjense pues, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites. Fíjense qué interesante. Está hablando de comida abundante, de la construcción de una casa en la cual derramamos fuerzas físicas, y hasta para comer se necesitan de fuerzas. Y tú puedes decir, entonces yo ahora comí porque mi trabajo. Yo edifiqué porque yo sudé la gota amarga. Recibí mis salarios, ahorré bien y todo, y ni el diezmo di. Y ahí invertí para la construcción de mi casa. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. Fíjense qué tremendo esto. Y todo lo que tuvieres se aumente. ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bendición! Y luego dice, y se enorgullezca tu corazón. Es una debilidad muy grande. Es la caída definitiva de una persona, el orgullo. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová. Recuerden que así comenzó el texto. Moisés comenzó diciendo, cuídate de no olvidarte de Jehová. Quiere decir que en los momentos cuando estamos siendo prósperos, cuando estamos sintiendo que estamos teniendo victorias, que estamos siendo bendecidos, en lugar de estar pensando que somos muy buenos y que ya aprendimos la lección, debemos de nunca olvidarnos del Señor. Separados de mí, nada podéis hacer. Quiere decir que si su bendición está viniendo, es porque el Señor está abriendo su mano, es porque el Señor está ordenando, es porque Él está siendo generoso con nosotros. Entonces no deberíamos olvidarnos de Él. Y dice, y te olvides de Jehová tu Dios, en el verso 14, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Fue Él el que te sacó de la esclavitud. Y dice, y que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. O sea, te ha hecho pasar por momentos difíciles en tu vida, porque nosotros ahora, la iglesia, está pasando por un desierto espiritual. El nuestro no es físico, es espiritual. Y yo creo que hasta puede ser más peligroso, porque la gente no se preocupa, ¿verdad? Y no puede verlo, pero es un desierto espiritual, y es allí donde el Señor también nos está dando agua de la roca. Tenemos que depender de esa roca. 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. El Señor, cuando pone el peso, no es para que te diga, para que tú digas, ay, Señor, no aguanto. No, es para fortalecerte, para hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Oh Dios, ahí la persona que está pensando que por su fuerza y por su trabajo tiene lo que tiene y se enorgullece, se está olvidando de quién lo sacó del mundo, de quién lo salvó, de quién lo perdonó, quién lo sostiene y quién lo está llevando al cielo. Sino acuérdate de Jehová tu Dios. Miren qué importante es esto. No te olvides, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Es el juramento de nuestros padres que se confirma a través de su bendición y a través de la fuerza que nosotros recibimos. En Zacarías capítulo número 4, versículo 1, dice, vamos a leer ahí, tal vez no todo el capítulo o todos esos versículos porque por el tiempo, pero dice aquí en el versículo número 2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, depósito para aceite, y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y ahí junto, dice, a los 2 olivos, junto a él 2 olivos. ¿Olivos para qué? Para que den las aceitunas y de ahí saquen el aceite para la luminaria, para la luz. Verso 6, entonces respondió
Y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La fuerza que Dios quiere darnos viene a través de su Espíritu Santo. Y cuando nosotros recibimos esa fuerza a través del Espíritu, entonces nuestra vida será diferente. Derribaremos fortalezas, destruiremos al enemigo, venceremos nuestras luchas, construiremos los proyectos que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esas 7 lámparas son los 7 ojos de Jehová, son los 7 espíritus del Señor. Es el Espíritu de Dios que es el que nos da la fuerza que nosotros necesitamos. Por eso es que nuestra oración en este día va a ser, Señor, danos más de tu Espíritu Santo. O sea, cuando hablamos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, estamos hablando también, obviamente, porque son uno, de su Espíritu precioso. Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Vean ustedes que desde antes de veras, que Él tuviera que enfrentar a Satanás en el desierto, en el capítulo número 3 y en el versículo 3:13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él en aguas. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos. Fíjense. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Capítulo número 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En Lucas 4 también dice, y Jesús, después de ser lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. No podemos nosotros enfrentar al enemigo, no podemos enfrentar cualquier vicisitud, cualquier batalla, cualquier problema, si no tenemos del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. De hecho, Juan el Bautista, cuando él vino a bautizar en aguas, dice ahí la Escritura claramente en Juan capítulo número 1, que el Señor que lo envió, el Padre que envió a Juan el Bautista para bautizar, dice aquí, y le preguntaron 1:25, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió y diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba, dice. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora escuchen. Y yo no le conocía. Algunos dicen, pero ella era su primo y ellos, las familias se visitaron. Bueno, por lo menos él no sabía que él era el Mesías. Y dice aquí, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. O sea, el Señor lo envió a bautizar con agua para que en esos momentos del bautismo de repente apareciera aquel hombre que él iba a tener la confirmación de que era el Mesías. ¿Cuándo? El Señor le dijo, y yo no le conocía, y también dijo, y también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu de que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, el ministerio de Juan fue presentar al Mesías
como aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Y él vio descender el Espíritu sobre él y así él enfrentó su batalla e inició su ministerio. De igual manera, el Señor también quiere que nosotros enfrentemos cualquier batalla, pero con la unción, con el bautismo del Espíritu Santo. De otra manera, nosotros no podremos resistir. Por eso es que Juan también ahí en Mateo 3 dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, antes de partir, el Señor les habló del Espíritu Santo en el aposento alto, y él mencionaba que los milagros que él hacía eran por el poder del Espíritu Santo. Y antes de partir, en Hechos capítulo 1, verso 4 y 5, dice el Señor: miren, no se vayan de Jerusalén, permanezcan ahí hasta que recibáis la promesa que oíste de mí, que viene de mi Padre. Y les preguntaron: Señor, pero nosotros queremos saber si vas a establecer tu reino. No les toca a ustedes saber esas cosas ahora. Pero recibiréis poder cuando venga, versículo número 8, sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Aquellos discípulos débiles, aquellos discípulos temerosos, después de recibir el Espíritu Santo y el fuego que cayó sobre ellos, se convirtieron en personas sin ningún tipo de miedo para enfrentar a cualquier ejército, cualquier enemigo. Dice aquí la Escritura: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Allí ellos fueron ungidos con la promesa, como dijo el Señor en Juan 14:26, y el Padre os enviará en mi nombre al Espíritu Santo, dice, y Él os enseñará lo que debéis hablar, y el Espíritu Santo dará la fuerza espiritual en nuestro propio espíritu, controlará nuestras emociones, nos dará fuerzas para controlarlas, ¿verdad? Para poder enfrentar, para poder predicar, para poder lidar contra el enemigo. Y entonces, después de eso, encontramos en el capítulo número 2 uno de los mensajes más poderosos del apóstol Pedro, y también todos los apóstoles. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie en el versículo 14, con los 11, los 11 se pusieron ahí delante de todo el pueblo, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y ahí en ellos estaba cumpliendo ese derramamiento, esa unción, los olivos estaban dando su aceite y las lámparas comenzaron a brillar por el poder del Espíritu Santo. Y fue un mensaje tan poderoso que consternó a las autoridades religiosas de Israel e hizo que la mucha gente se convirtiera y viniera al Señor. Hubieron muchos convertidos en aquella época. Dice en el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagínense qué mensaje. ¿Por qué? Por la unción del Espíritu Santo. Entonces, la fuerza que Jesús recibió es la misma fuerza que el Señor quiere que nosotros tengamos y que Él tiene preparada para que seamos de bendición en esta vida. Pidamos, por tanto, dice el Señor, que si el Padre Celestial, si un Padre humano da buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial, dice en Lucas 11:13, dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Pidámoslo esta mañana. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos por tu gracia que nos unjas más y más con tu Espíritu Santo para que tengamos la fuerza de los cielos, la gracia de los cielos para resistir cualquier embestida del enemigo, y que podamos también, Señor, predicar con osadía, con confianza y con autoridad tu palabra, y no tener miedo de nadie y de nada, para que la gloria sea tuya, Señor. Y por favor, ayúdanos a fortalecer nuestras partes débiles
para que el Señor sea glorificado. Nos gloriaremos en ellas, Señor. Trabajaremos esas partes, Señor. Las levantaremos y las fortaleceremos en ti para que el Señor sea glorificado y no seamos nosotros en nuestras partes fuertes las que nos hacen sentirnos confiados en nosotros mismos. Líbranos de nuestra confianza personal y danos cada día más una confianza plena en tu Espíritu Santo y en tu presencia, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el Señor los bendiga y el próximo domingo vamos a ver las otras partes, cómo podemos ser fortalecidos y qué debemos evitar para perder la fuerza espiritual. Un fuerte abrazo.